Hola y bienvenidos. Con ustedes les está acompañando Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos, para este módulo de programación orientada a objetos dentro de nuestra cuarta unidad. Vemos arquitecturas y patrones de diseño en las cuales ya estuvimos trabajando la parte de proyectos, paquetes y en ese contexto pues vamos a hablar ahora de las librerías y las variables. Dentro del contexto de librerías podemos entender que efectivamente existen dentro de su diseño un comportamiento en el cual podríamos llegar a demostrar la funcionalidad que buscamos dentro de los manejos de las librerías. El uso de las librerías en Java es la idea de involucrar de pronto la importación de librerías estándar de Java y librerías propias, en donde manejemos la importación de los paquetes. En Java hay varios lenguajes de programación más y dentro de él existe conceptos de librerías en las cuales nosotros podemos incluir el proceso en Java y que se puede entender como un conjunto de clases, lo cual puede llegar a poseer métodos y atributos distintos, lo que realmente podría llegar a ser interesante dentro del contexto de librerías en Java es que facilitan muchas de esas operaciones. De esta forma más completa podríamos decir que las librerías en Java nos ayudan a reutilizar el código. Es decir, que podemos hacer uso de métodos, de clases, de atributos que comprenden los llamados librerías y de alguna manera implementar otros procesos de funcionalidad que podamos involucrar dentro de nuestro código. De alguna manera podríamos llegar a imaginar cómo hacer un código para conseguir nuestra aplicación pudiese imprimir algo por pantalla y por esta conseguir una aplicación que pueda hacer uso de arreglos dinámicos o de cualquier tipo de dato por medio de librerías para poder hacer la impresión en pantalla en Java, basta con usar el system.out.print. Este que ya lo hemos venido utilizando hace el uso de la librería estándar de Java, pero si se puede llegar a hacer uso de una array list, necesitamos agregar arreglos dinámicos y demás librerías para poderlo implementar. Gracias a esta librería, la clase System permite que ésta pertenezca dentro del contexto de la librería y nos ayude a importarla. Eso ocurre cuando forma parte de una array list o un arreglo por lista y no podríamos hacerlo uso de este si no existiera la librería Java útil, que es la que se encarga de estos procesos. Cabe mencionar que estas librerías no solo poseen clases, sino que también poseen una grande de cantidades de clases adicionales para que se pueda permitir llevar en Java las múltiples facilidades de su conversión a nivel de implementación. También podríamos decir que lo más interesante de las librerías de Java es que nosotros también podemos crearlas y hacer uso de ellas al interior de nuestro proyecto. Básicamente, en Java podemos hacer uso de la librería, sin embargo, la librería Java completa puede estar conformada por muchos paquetes más. Al importar un paquete, podemos hacer uso de las clases, de los métodos, de los atributos que los conforman, así como el uso de las librerías en el trabajo de otros, podemos desarrollar nuestras propias librerías para usarlas incluso dentro de proyectos que estén en nuestro completo interior de otra subclase. Pues hasta ahí bien, estamos manejando todo lo relevante y lo impresionante que puede llegar a ser como útil de la librería. Sin embargo, nos hace falta un proceso en el cual nosotros deberíamos entender que cómo podemos llegar a importar esa librería en Java, cómo las utilizamos, qué importancia tiene la importación de esas librerías y pues bien, vamos a resolver todas estas dudas a nivel de la importación. Entonces, ya vemos que digamos, el uso de las librerías tanto propias como externas o librerías propias de Java es bastante útil
básicamente porque lo único que debemos hacer es importarlas y dentro del uso de Java, pues la importación se hace por medio de de una palabra clave llamada import. Seguido a esto viene la ruta del paquete o la clase que deseamos integrar a nuestro proyecto. Dentro de estas características, vale mencionar el hecho de que la agregación a nuestro proyecto de una o varias clases debe estar conformado dentro de un paquete como lo vimos en el video anterior. Según lo que necesitemos o según para comprender el uso correcto de la importación de Java y lo que vamos a retornar dentro de los ejemplos de selección de esos paquetes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos importar una, vamos a suponer que al interior de nuestro proyecto vamos a crear 4 clases diferentes de paquetes. Esas diferenciales están llamadas dentro de una clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 respectivamente. En la imagen estamos visualizando la apreciación de los paquetes de cada una de esas 4. Vemos con detalle que para esto debe quedar claro la manera en que los construimos. Por lo tanto, debe haber una estructura de metadatos que me permita llamarlos de esa manera. Para eso tenemos las clases con un número diferente, de tal manera que me permita declarar los paquetes de su estructura, por lo tanto quedaría dentro del interior de la carpeta llamada clase, la cual estaría en el interior de otra carpeta llamada clases públicas y esta a su vez dentro de otra carpeta llamada mis clases. De tal manera que la clase 2 y lo que yo estoy declarando dentro del paquete de mis clases 2, por lo tanto, ha quedado en el interior de la carpeta llamada clase 2, la cual a esta de la carpeta interior en mis clases las estoy enumerando con 1, 2, 3 respectivamente, para que dentro de ese paquete queden todo dentro del paquete de mis clases y dentro del interior de esta carpeta, pues vamos a ver que queda asignado por defecto. En otras palabras, se mantendrá siempre bajo la misma raíz, ya bien sea implementado en NetBeans o en Eclipse, la llamaríamos SRC. Ya sabemos que la estructura de nuestro paquete son necesarias para la importación del interior de nuestra clase. Para esto utilizamos el uso de ellas y para eso proporcionamos el comando import para que se mencione dentro de las maneras de importación de estos paquetes. Algunas normas y definiciones deben ser útiles en el momento de hacer la importación de librerías. Las clases, los paquetes en Java, todo cuenta dentro del proceso de la importación. Siempre es importante antes de importar en Java, verificar qué es lo que va a suceder dentro de la declaración de cada uno de esos paquetes. Realizar la importación de Java también involucra la localización específica al interior del archivo de Java. Esta importación de librerías además acude en decir siempre si la declaración del paquete va a dar la posición alguna de la declaración o por defecto lo va a crear. Entonces, la importación debería estar dentro de las primeras líneas del archivo. Por lo tanto, dentro de la estructura, siempre lo hacemos de esa manera. El código que básicamente me permite hacer el llamado, pues podría ser algo como package, el nombre del paquete, el import y lo que vamos a llamar como librerías y la estructura de llamado de la clase a nivel public class, el nombre de la clase y lo que venga a acontecer frente a ese proceso. Otra manera también sería importante tenerla en cuenta dentro de la ruta específica de la clase, es decir, la línea que hemos realizado de acuerdo a la importación del paquete nos va a permitir la manera en que vamos a indicar que se importen todas las clases precedentes dentro del paquete una a una, de tal manera que podríamos llegar a decir también package, el nombre del paquete, la importación de las librerías que necesitamos y la clase ejemplo. Por lo tanto, siempre vamos a añadir dentro de esa importación por puntos seguidos, por ejemplo, java.util.algo, .scanner o demás, que es la manera de poder concatenar o hacer el llamado a la diferencia de la importación, de tal manera que la clase directamente esté asumida frente
al proceso de desarrollo e invocación de otros paquetes que estemos llamando para la importación de esas mismas librerías. Otra manera de sintaxis de la importación podría ser el import paquete punto mi paquete punto asterisco punto y coma. En esta ocasión podríamos apreciar que la declaración del paquete puede llegar a ser dentro de nuestra misma clase y que únicamente hemos realizado la importación. Sin embargo, este import es tal como verificar algo particular para nosotros, pues hemos importado todas las clases pertenecientes al paquete, pero paquete.mi paquete es lo que permite permanecer dentro de todas las llamadas de extensión y los direccionamientos que le vamos a dar para cada uno. Hasta el momento ya sabemos muchas cosas acerca de la importación de Java. Lo importante es saber cómo implementarlo, a qué clases pertenecen, si yo voy a utilizar algún tipo de estrategia para ello, entonces, cuál sería lo mínimo que debería requerir mi proyecto como importación de librerías. También podríamos usar otras clases de manera instantánea, pero algo en lo que debemos incurrir es la importancia de manejar unas clases con unas librerías propias de Java que se pueda llevar en ese proceso. La importación de las clases de Java depende mucho de la manera propia en la que yo vaya aplicando ese llamado de paquetes. Sin embargo, ¿cuáles son esas clases? ¿Cómo conocerlas? ¿Cuál es el paquete al que pertenecen? Pues bien, una vez hemos hecho la confirmación de la cantidad de clases y paquetes desde el punto de vista que creo bastante complejo en conocerlas todas, aunque es importante conocer las que son de pronto más relevantes a nuestro uso, podríamos llegar a decir que cuando estamos bueno, haciendo uso de una utilidad como la API de Java, ahí podemos encontrar diferentes componentes del lenguaje y el paquete al que pertenecen los métodos que pueden poseer. Una cosa son las extensiones, otra cosa es la importación de las librerías. También podríamos verificar que existe un llamado para cada tipo de procesos que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, los métodos que poseen, los atributos, la explicación breve de cada uno de ellos. Esto pertenece realmente a una gran importancia de relevancia que le debemos dar a nuestra librería de acuerdo a lo que queremos importar. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando la librería java.util.arraylist, estamos haciendo el llamado a un componente de listas. Por lo tanto, su uso a nivel público. Más adelante lo vamos a ver dentro de los procesos que se llevarían a cabo para ello en cuando estemos hablando de los array. Pero aquí lo importante es que pertenece a un paquete de Java útil y que incluye como tal una funcionalidad válida para los arreglos bidimensionales, unidimensionales y que todos ellos son aproximadamente 50, en los que seguramente no usaremos todos, pero pues la idea es que podamos ver con propiedad lo que pueden llegar a incurrir. ¿Cuáles son las que más utilizamos normalmente? Java.io.asterisco, este importa todas las clases de entrada y salida. Y el Java.match.asterisco, que son las clases de operaciones a nivel matemático. ¿Cómo podremos verificar realmente todo este contenido? Pues hay muchas librerías y es bastante sencillo hacer uso de ellas cuando es necesario y así ahorramos mucho más tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, basta con decirles que dentro de la importación de las librerías es importante tener en cuenta que podemos crear librerías propias, que la importación de las librerías dependen de un paquete de llamado, que todos debemos poseer la API de llave para poder conformar esa cantidad de clases por interfaces y excepciones y que en cualquier momento podemos hacer uso de estas. Por lo tanto, el contenido de todas las librerías las podemos seguir documentando respecto a sus necesidades y a su finalidad. Existen, de hecho, muchos libros en los cuales nosotros podemos llevar a cabo esas influencias que yo les voy a dar las referencias de esos libros al finalizar nuestro último video de la clase y que en ellas podrán encontrar toda la información que hemos hablado en estos videos de desarrollo. Vamos a ver la implementación de esos procesos a nivel de
librerías y cómo podrían llegar a darse dentro de los llamados en, en, en Java. O sea, realmente cómo las podríamos agregar, cómo podemos crear nuestras propias librerías. Entonces, vamos a mirar desde ese contexto la creación de los mismos para poderlo tener en cuenta y, por qué no, en algún momento poderlos llegar a implementar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo crear una librería con varias clases en Eclipse. Entonces, para ello nos vamos a implementarlo dentro del desarrollo de nuestra herramienta IDE Eclipse. Bien, entonces ya vemos que tenemos el explorador de paquetes. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a tener unas características específicas de acuerdo a su creación. Creando librerías. Se llama el proyecto y dentro del package vamos a crear un nuevo paquete. Ese paquete se va a llamar master y dentro de ese paquete vamos a ir creando lo que necesitamos para el desarrollo de la clase. Entonces estamos llevando todos los proyectos para el uso de cada uno de los eventos. Y acá vemos que se creó un master punto ventanas porque de ahí viene desprendido todo el proceso de manejo, pero lo vamos a cambiar por master diferente, ya que este fue el que se creó finalmente para su desarrollo. Vamos guardando los cambios para que no exista error en el momento de llamarlos y que nos presente un warning porque no están llamados de la misma manera. Listo, aquí tenemos la importación de un java.swing.button group, que es una de las librerías que están condensas a ese proceso de llamada. Aquí no, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues efectivamente ya tenemos la creación de esos paquetes, las librerías en las cuales vamos a comenzar a hacer su llamada. A este le vamos a poner librerías ventanas y le vamos a colocar
qué librerías van a ser llamadas para su implementación. Fíjense que el JAR lo que hace es especificar los ficheros en los cuales yo voy a accionar cada uno de los eventos de librerías de llamada. Como ya ha sido creado con anterioridad, lo que puedo hacer es llamar como tal ese fichero para que tenga los códigos de reconocimiento de lenguaje sencillo y no nos vaya a incurrir en un warning por eventos que se previeron con anterioridad. Listo, entonces acá ya tenemos el uso de llamado y el paquete de importación de, de esas librerías. Veamos una nueva clase donde podamos probar el uso de esas librerías.
Aquí ya vamos viendo cómo la implementación de esa importación de librerías se está dando para cada uno de los eventos que se requieren de cada objeto. Entonces, si se dan cuenta, no lo estamos haciendo propiamente con los de Java, sino los que fueron creados dentro del ámbito de desarrollo para nuestro proceso. Bueno, y finalmente así hacemos la comprobación que efectivamente se está leyendo las librerías creadas directamente desde nuestro proceso de aplicación directo desde nuestro desarrollo de código fuente. Bien, ahora vamos a ver cómo seguimos trabajando sobre la interpretación de esas librerías y cómo seguimos trabajando en Java sobre esos procesos. Recordemos que en determinado momento llegamos a pensar, y bueno, ya tengo la librería, ya tengo la estructura de paquete y pues posterior a ello unos comentarios que yo pueda colocar dentro del desarrollo de mi software. Pero de aquí en adelante, ¿qué sigue? Bueno, de aquí en adelante sigue poder colocar las variables de manera correcta. Hay diferentes tipos de variables que son manejados dentro de una memoria, por lo tanto, digamos que la disposición que se da del manejo de las variables depende mucho de la manera en que yo le dé ese ciclo de vida de acuerdo al comportamiento y las salidas de información que se requiere. Para las variables en Java, pues es pertinente, como su nombre lo dice, verificar que como son cambiantes, son variables, hay variables que se pueden dar de acuerdo al comportamiento interno y otras que se pueden dar de acuerdo a la manera global. Entonces, las variables en Java, ¿qué son? Son espacios de memoria que son almacenados para poder determinar algún tipo de dato y se definen de acuerdo a lo que viene como estructura. Es decir, la definición del tipo de dato y la identificación. Recordemos que hay diferentes tipos de datos, ¿no? Podemos hablar de integer, doble, pero dentro de la semántica podemos verificar que existen valores en los cuales nosotros dentro del lenguaje podemos declararlo de manera estática y que estos tipos de datos pueden ser primitivos. Entonces verifiquemos de alguna manera cuáles son los tipos de datos que nosotros podríamos llegar a implementar. Entonces, tipos de datos que se pueden implementar dentro de la programación. Entonces, hay datos en la cual nosotros podemos determinar que se pueden dar de acuerdo a unas estructuras. Vamos a dar de los tipos de datos a nivel simples y estructurados. Cuando estamos hablando de manera simple, estamos hablando de tipos de datos numéricos, lógicos o alfanuméricos que son por cadenas de string. Ya cuando estamos hablando de estructuras, por definición, ya estamos hablando de arreglos. Los arreglos pueden ser vectores, matrices o que pueden llegar a darse por algún tipo de estructura por arreglos, por ficheros, por apuntadores. Sin embargo, todo el tipo de dato debe tener un tamaño en bits para que sean almacenados y esta estructura las debemos conocer y de nuestra parte debemos saber. Los tipos de datos también pueden manejar datos a nivel de métodos booleanos, es decir, poder determinar cuáles son aquellos que están dados por procesos de llamado a nivel de numérico o a nivel de falso y verdadero en tal caso. Todos los datos primitivos se despliegan de dos. Una, el falso y verdadero, y otra, la que puede ser numérica. La numérica puede llegar a extenderse a nivel de carácter si estamos por un char. Si estamos de manera integral por integer, lo podemos identificar por el byte, el short, el int y el long. Pero si lo estamos hablando de un flotante, por definición de puntos, pero que son numéricos, lo podemos hablar dentro de esa tipificación como float o doble. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es definir el parámetro del tipo de dato y luego el nombre de la variable. Cuando lo tenemos acá
igual 2, igual hola, igual. Entonces estamos diciendo que son variables que ya tienen una asignación. Por lo tanto, deben tener unas propiedades que asimétricamente las permiten determinar de esa manera. Estas variables de comportamiento nos han dicho que efectivamente podríamos llegar a tener un montón de declaraciones de tipos de variables en Java. Dentro de este aspecto podríamos llegar a mencionar que el primero de ellos es el instanciado. Son campos no estáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden definir dentro de un objeto, pero no tienen un modificador estático. Por lo tanto, suelen modificarse de acuerdo a la visibilidad que tengamos de los métodos private, públicos, privados o protegidos. Se define dentro de una clase para que efectivamente tenga su comportamiento. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Las variables de clase como campo estáticos también son aquellas que pueden modificarse de acuerdo a un static. Estos static son los que incurrimos dentro de una variable en la cual pueda llegar a tener n objetos y que esta variable sea estática para la instancia. Por lo tanto, lo podemos declarar como static y el tipo de dato que queramos llamar. Además, en funciones matemáticas también podemos definirlo como la longitud, el pi y una asignación que le podamos colocar. A partir de allí, entonces, ya vemos que pueden existir también variables locales. Las variables locales dependen mucho del comportamiento que le queramos dar frente al método y la usabilidad de acceso. Es decir, no pueden ser accedidas a otro código. Estas se distinguen por las variables que ya estén dentro de las que llevan modificadores de visibilidad, como lo anteriormente visto. Pueden ser protegidos, privados o públicos, pero estos parámetros deben tener una variable que se determine como el tipo de dato y a partir de allí una asignación. Estos parámetros se deben dar de acuerdo al método y la manera en que lo queramos implementar dentro de la estructura de programación. De esta manera, pues ya vemos que las variables son manejadas de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Vamos a ver un ejemplo básico de una implementación de muchas variables en donde podamos tener unas salidas de información. Entonces, para ello, pues necesitamos identificar qué es lo que queremos ver dentro de esos llamados y que lo podamos volver visible dentro de la invocación. Entonces, vamos a verificar variables de comportamiento dentro de Java y sus usos respectivamente. Bueno, entonces, para este comportamiento, lo ideal es trabajar sobre la herramienta de desarrollo que nosotros queramos. No es obligatorio de pronto manejar NetBeans o Eclipse. Eso ya depende mucho del manejo que nosotros le queramos dar. Bien, entonces aquí ya vamos a comenzar a mirar las estructuras principales dentro de la declaración de variables en Eclipse. Y para ello, pues lo primero es verificar la tipificación que podemos utilizar. Dentro de la tipificación podríamos utilizar estructuras que dependan mucho del tipo de dato al cual podemos llegar a tener dentro de este concepto. Dentro de este concepto, pues ya vimos que pueden ser datos primitivos en los que podemos trabajar caracteres o los que podemos acceder de acuerdo a algún tipo de comportamiento diferente. Aquí tenemos una estructura de carpeta que está dada por medio del SRC, el BIN y las sentencias de configuración para cada proyecto. Aquí lo que estamos viendo es cómo dentro de la primera clase podemos hacer el uso de diferentes tipos de variables para su uso y su implementación. Para ello, entonces vamos a abrir un Eclipse y vamos a comenzar a trabajar sobre el desarrollo de esta aplicación. En ella, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos el uso de la estructura,
ya tenemos pues el llamado a nuestra primera clase, tenemos el método de nuestra clase principal. ¿Qué nos hace falta dentro de la estructura? Bueno, determinar aquellos parámetros que van a ser el llamado de contenido de acuerdo a las librerías, los paquetes y demás que los vamos a ir estructurando. Ahora lo que vamos a hacer es crear un botón para poder verificar la instancia de creación. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es la validación de los objetos a nivel de llamada. Entonces, lo primero es verificar antes de ello las estructuras de llamada a nivel de la clase, en qué folder va a quedar como proyecto, a qué paquete va a pertenecer y el nombre que va a tener. Tengamos en cuenta que bajo la estructura de comportamiento lo que buscamos es que siempre tengamos el llamado al paquete, luego, luego el llamado a las librerías y luego la declaración de nuestras variables. Esto es autogenerado de acuerdo al método que implementamos cuando creamos la clase. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es la validación de su postura para la creación del mismo y su llamado de invocación. Como nos estamos dando cuenta, pues los llamados han permitido de alguna manera que tengamos una comprensión de acuerdo a su comportamiento y pues antes de que se necesite dentro de la programación verificar algunas series de opciones a nivel de estructuras de control, lo que hacemos es validar que existan dentro de esos llamados lo que necesitamos generar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es verificar qué tipo de dato vamos a colocar para poder hacer el llamado a la variable y que ésta se comporte de una manera funcional.
Aquí estamos viendo que se está dando el comportamiento de la variable por medio de byte. Ese byte va a ser reservado como edad, pero miren que hay una incidencia. ¿Cierto? Él nos está diciendo que esa variable no puede ser tomada como local, que necesita su uso. Bueno, pues miremos de qué manera la podemos declarar de tal manera que el tipificado de esa variable pues se dé, porque así no es reconocida. Entonces lo que podemos hacer es de pronto pasar esa variable como integer para que sea tomada. La variable byte fue tomada en este proceso porque lo invocamos dentro de una línea de impresión. Entonces, recordemos que siempre podemos utilizar la variable desde que tengamos inicializada y que esa sea capturada por algún tipo de proceso. De esa manera sí puede ser llamada y le podemos dar utilidad. Todos los iconos que nos va representando ahí Eclipse, pues nos van a permitir mirar de pronto errores que nosotros estamos cometiendo de acuerdo a los llamados, algunas sintaxis que necesitamos hacerle como procesos de mejora. Aquí vemos la manera en que se pueden aplicar las variables locales, ¿cierto? De esa manera, la variable local lo que hace es determinar a quién pertenece ese dato para que sea asignado de tal manera que tenga su funcionalidad. Recordemos los conceptos que previamente estuvimos hablando en la presentación. Por lo tanto, aquí ya vemos un comportamiento en donde 35 va a ser igual a lo que tiene edad. De ahí no va a cambiar. Esa es la edad que tiene ese dato. Si hacemos el proceso de ejecución dentro de la barra de herramientas, nos vamos a dar cuenta que por consola, porque estamos haciendo uso de un system.out.print, al darle play, inmediatamente nos va a generar una serie de registros en las cuales podemos obtener la información de edad. Pero para este llamado, él necesita validar a quién vamos a compilar. Entonces, en este caso le vamos a decir, bueno, de todas las clases que tengo ahí, por favor, compíleme variables. Seleccionamos y validamos dentro de los recursos a quién vamos a determinar. Por eso él nos dice, pero debe guardar primero el proyecto. Ah, bueno, entonces guardémoslo, ¿cierto? Para que lo podamos ver y efectivamente ahí vemos el registro de nuestra edad. Que es importante tener en cuenta que aparte de todo el proceso que estamos viendo acá, seamos muy juiciosos como programadores porque todo el tiempo esta carrera nos está pidiendo actualizarnos dentro de los contenidos, validar qué cambios tenemos de fondo, dentro de las actualizaciones también de Java y por supuesto que seamos muy curiosos, ¿cierto? En los tipos de datos que tenemos, en la manera en que los podemos implementar, de cómo los podemos visualizar. Todo eso cuenta para que efectivamente nosotros tengamos una mayor
relación a nivel de su uso. Bueno, eso es más conforme a lo juicioso que nosotros seamos para comprender los tipos de datos que podemos implementar en Java y que estos tengan pues la funcionalidad que amerita en tal caso. En efecto, pues tendríamos que tener un estudio muy juicioso a nivel de libros, de documentación que nos permitan llevar a esos acercamientos que necesitamos para su evaluación y contenido. Ahí estamos viendo otra variable, la variable entera edad, ¿cierto? Como tipo de dato entero. Y lo que vamos a hacer es simplemente en el system.out.println llamar edad. Pero fíjense que ahí nos está presentando una entidad de warning donde necesite ser inicializada. Pues en este caso ya está instanciada como valor de 35. Es más simplificado, pero va a ser lo mismo. Va a devolver el parámetro de la variable al cual le asignamos un valor constante de 35. Esta variable no cambia, esta variable ya tiene un valor asignado. Si nosotros le decimos que edad sea igual a 75, entonces ocurriría que debe definirlo, ¿sí? Y si lo tengo arriba como 35, pero abajo le estoy diciendo que es 75, pues ahí es donde la ejecución del programa me va a decir que necesita como tal identificar los valores, ¿sí? Por los argumentos de excepción, porque yo no puedo tener dos asignaciones para una misma variable, en este caso para edad. Si yo quiero tener dos edades, pues puedo identificarla como un integer edad 1 igual a 35 y un integer edad 2 como 75. Pero aquí él dice, tengo la misma variable y cómo hago para poder generar esa salida. Dentro de la interpretación, cuando esto ocurre, pues el método de argumentos por excepción comienza a ser el valor de interpretación para saber cuál es el que corresponde a quién. Guardamos y compilamos. Entonces, aquí lo que él dice es, bueno, yo tengo un método de llamado por edad de 75, ¿cierto? Porque dentro del argumento de declaración lo que estoy llamando es edad de 35 como declaración, pero realmente lo que va a mostrar es edad como proceso, como proceso iterador. De otra manera, ya él después puede tomar el valor de 35. Siempre es importante tener una lógica de estructura. Si se dan cuenta que depende de cómo yo los coloque dentro del orden de nuestro programa, nos puede generar unas salidas distintas. Entonces, hay veces nos volvemos locos con todo este tipo de cosas cuando no tenemos aplicada la lógica. Mire, ahí ya podemos imprimir las dos porque el orden se fue dando de una manera diferente. Dentro de todo el desarrollo de la programación orientada a objetos, efectivamente lo que buscamos es que se pueda llegar a implementar todas estas propiedades de métodos y de funciones específicas
que me pueden llevar a cabo cómo poder implementar las funcionalidades de cada uno. Entonces, ya parte de nuestro proceso a nivel autónomo es buscar qué otro tipo de datos podemos implementar en el desarrollo que puedan ser incluidos dentro de él, a nivel de tipos de datos primitivos en los cuales los podamos descomponer y mirar las salidas de información que ellos pueden intervenir para mostrarnos dentro de esa declaración la definición de los mismos. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vemos en una próxima oportunidad con nuestra última parte de nuestro encuentro a nivel de unidad número 4 y de nuestra clase. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes.